Buenos días amigos de Perú 21, estamos acá con una invitada súper especial, Patricia Yanot, periodista de larga data, gran experiencia, muy buena analista política, muy aguda, que nos va a hablar de la región. Ella es colombiana, pero ha trabajado en toda la Latinoamérica, en toda América también, CNN, Univisión, en fin. Muy honrado de tenerte presente, Patricia. Muchísimas gracias, Carlos. Finalmente, como decías, lo logramos. Finalmente lo logramos. Y empecemos Qué con lo bueno. que estás viviendo en Estados Unidos actualmente en un año electoral. ¿Cómo Es un ves? año crítico para Estados Unidos. Sí. Obviamente, el expresidente Donald Trump sigue estando en el centro de la noticia frente a su avance en las elecciones primarias en medio de todos sus líos legales. Y creo que su futuro depende ahora de la Corte Suprema de Justicia. En uno de los casos que enfrenta en Washington, está pidiendo el presidente Trump su inmunidad, o sea, que no sea procesado. Y esta Ujú. decisión finalmente la tiene que tomar la Corte Suprema y va a determinar si avanza ese juicio y otros, si se suspende y cómo va a afectar esto el calendario electoral, porque si avanza, pues veremos a Trump en audiencias, en un juicio y no necesariamente en mítines de campaña. Mm. Muchos en este país están presionando para que haya, de los 4 casos que tiene, 91 cargos, que haya un veredicto antes de las elecciones para que la gente pueda tomar una decisión electoral informada. El presidente y sus abogados quieren posponer las decisiones de las cortes, ganar tiempo y bueno, está en manos, como decía, de la Corte Suprema, por lo menos uno de los casos que puede tener implicación en el resto de los casos que enfrenta, que son 4, más la petición del Estado de Colorado de sacarlo de la boleta electoral. ¿Sientes que, como en la región hemos visto mucho lawfare, mucho tema judicial politizado, esto de Trump lo puede terminar hasta beneficiando? O sea, políticamente, más allá del tema legal, quizá lo victimiza un poco. Claro, es lo que están mostrando las encuestas y lo que están mostrando los Mm. resultados de las elecciones primarias. Entre más líos legales y avanzan los procesos y las audiencias, más lo beneficia electoralmente. Tiene una base electoral muy, pero muy fiel. Definitivamente es el líder del partido, el Congreso republicano, ¿no? Los representantes y los senadores obedecen a sus órdenes. Entonces, esto aparentemente lo está fortaleciendo. De ser hallado culpable antes de la elección presidencial y de ganarla, por decirlo así, es uno de los escenarios, que sea encontrado culpable antes de la elección y que llegue a noviembre y gane la elección, si finalmente Joe Biden es el candidato, como hasta ahora parece ser, el presidente tiene una gran ventaja porque puede autoindultarse. Claro. Así que lo mejor que le puede suceder para, digamos, enfrentar todos sus problemas legales es ganar la presidencia. Claro, porque no sé si, quizás estoy sesgado como latino, pero Trump tiene todos los visos del outsider latinoamericano, ¿no? Y quizás para algunos en Estados Unidos sea algo novedoso esta idea de un candidato que viene de otro lado y que termina usando un poco la ley a favor suya y victimizándose, ¿no? Que acá lo hemos visto mucho en la región, ¿no? Muchos outsiders que han jugado con el tema legal y que han sido, digamos, presos y luego liberados, desde Hugo Chávez hasta Fujimori, en fin, Pero el caso de Trump ya no es un outsider, claro. Carlos. El presidente ya ha consolidado su carrera política, es un líder indiscutible del Partido Republicano y del mundo después de pasar por la presidencia y ha demostrado cómo usar el poder una vez se llega a la Ujú. política y se llega al poder. El presidente Trump, yo me imagino que anticipando sus problemas legales se aseguró que Mm. no solamente en la Corte Suprema, sino en las Cortes federales, en las Cortes de Apelaciones, haya nominados suyos, Ujú. nominados que responden a los preceptos conservadores, que son los que acoge el Partido Republicano. Y eso, en cierta medida, hasta ahora, ha sido, le ha resultado beneficioso, excepto en Nueva York, de donde es, pero donde hay pues todos unos funcionarios públicos de mucho arraigo demócrata, ahí se le han complicado las cosas.
pero ya no es un outsider, ya la gente sabe cómo gobernó, cuál es su estilo y qué es capaz de llegar a ser con tal de no perder el poder. Y aun cuando todas las decisiones judiciales previas a estos juicios determinaron que el presidente fue derrotado en las urnas, que no hubo ninguna manipulación electoral ni de los Ujú. votos, aún así el presidente sigue manteniendo su teoría de que la elección fue fraudulenta y lo peor de todo es que sus seguidores le creen. Entonces, ya es una batalla cultural más que política, Mm. porque tiene, como decía yo, una gran base de seguidores que además se apoyan en estas teorías conspirativas que ruedan por Internet y que una vez están allí públicas es muy difícil revertirlas. Ya el daño, digamos, Mm. está hecho. Mucha gente le cree. Así que aquí es muy importante el papel de los medios, sobre todo para enfrentar, ¿no?, eso que el mismo presidente Trump o expresidente Trump bautizó como fake news. Claro, y de la otra orilla, los demócratas, hay todavía mucha preocupación por la candidatura posible de Biden, ¿no? Incluso hay voces que cuestionan posibilidades. Desde luego, Carlos, especialmente a raíz del pronunciamiento de un juez que lo investigó por el manejo de documentos confidenciales y que llegó a la conclusión que el presidente está senil, que pierde la memoria, que se olvida de datos fundamentales en su vida, como la fecha en que murió su hijo, en fin. Y bueno, en presentaciones públicas lo hemos visto, ¿no? Confundiendo países, confundiendo presidentes, mezclando hechos. Efectivamente hay una gran preocupación porque pues las encuestas, bueno, hay varias encuestas según a quién las haga, pero hay una gran coincidencia que de haber una elección entre Biden y Trump, como hasta ahora parece ser que va a ser, pues Trump tiene una gran posibilidad de triunfo. Entonces, pues porque a pesar de que Trump también es un hombre de edad avanzada, se lo ve con mucho más energía, se lo ve más articulado. eh, entonces hay una gran preocupación. Y bueno, es una contradicción porque el presidente Biden ha hecho un trabajo, por lo menos en materia económica, que ya se están viendo los resultados, ¿no? La inflación está controlada, la Ujú. economía se reactivó, los empleos se han crecido, la bolsa no ha caído, ha logrado llegar a acuerdos para bajar los precios, por ejemplo, de las medicinas. Y bueno, ahora hay un juego político, porque aun cuando los republicanos quieren concentrarse en el tema de inmigración, en la crisis en la frontera, el presidente quiere incorporar soluciones dentro de un paquete de ayuda a Ucrania y a Israel. Los republicanos saben que si le aprueban eso ya pierden el caballito de batalla, su caballito de batalla en plena Mm. campaña. Entonces, este es un juego político y eso es lo que saben hacer los políticos en Washington, en el Capitolio. ¿Cuánto cree usted que influye la guerra o las guerras que apoya Estados Unidos o otros factores, digamos, internacionales en la elección? Yo creo que en este momento no tiene mucha incidencia digamos, en las prioridades del electorado. El tema central en este momento es la crisis migratoria, es Ujú. el tema económico, es, digamos, la indigencia en ciertos estados, es la carestía de la educación, del acceso a la salud. Así que yo no diría que el tema es prioritario. Digamos que inicialmente hubo mucho respaldo al gobierno al alinearse con Ucrania. Y bueno, Estados Unidos ha sido históricamente también un aliado de Israel, así que eh, hay una, digamos, hay un gran Una apoyo desde tradición. el principio a esa alianza, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las imágenes de lo que está sucediendo en Gaza puede resquebrajar en parte ese apoyo, pero no creo que va a ser determinante a la hora de emitir un voto. No quiero pedirle un vaticinio, pero escenarios posibles o más posibles, más allá del resultado electoral, hay más. ¿Escenarios en qué sentido? El que dije usted, por ejemplo, si Trump gana y es sentenciado antes,
o si Biden gana y Trump no es sentenciado o es sentenciado, ¿hay más probabilidades de algunos en el ambiente? ¿Cómo se siente? Perdón. No, pero- Carlos, todo depende de esa decisión sí. de la Corte Suprema. Primero, la Corte Suprema tiene que aceptar el caso, y tengo entendido que se necesitan 5 votos de los magistrados de la Corte para aceptar el caso. Y se aceptan el caso antes de decidir sobre su inmunidad, que ya lo decidió una Corte de Apelaciones inferior. O sea, una Corte de Apelaciones inferior ratificó un dictamen de una jueza que dice que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial, por lo tanto, puede ser sometido a un juicio por cargos criminales. Entonces, si la Corte Suprema revierte eso, no necesariamente revierte, antes de revertirlo tiene que aceptar el caso y hacer un juicio, o sea, escuchar argumentos orales, tener un proceso como de juicio, de audiencias, y eso seguramente va a demorar el proceso. Eso va a demorar y eso le va a dar, o sea, Trump va a ganar tiempo y seguramente, creo yo, es mi vaticinio, puedo estar equivocada, el presidente puede llegar a las elecciones sin tener que enfrentar un juicio. La otra posibilidad es que la Corte Suprema no acepte el caso, esto no es de mi competencia, y siga adelante el fallo de la Corte de Apelaciones. Quiere decir que el presidente tiene que enfrentar un juicio. Yo me inclino más por la primera opción, pero creo que es sacar la bola de cristal. No, no tengo muchos elementos de juicio, excepto que la composición de la Corte en este momento es más conservadora, porque, bueno, Trump tuvo la oportunidad de elegir magistrados y, bueno, se aseguró que respondieran a parte de sus intereses. Claro, Así que un poco es mi apuesta, pero me puedo equivocar. claro, creo que sí. Se cumplen 25 años del chavismo en el poder. Usted ha cubierto bastante el tema de Venezuela. Estuvo en la revocatoria de 2004. Tuvo problemas para salir también en otra ocasión, creo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va por 5 años más? Machado, ¿qué podría hacer? ¿Cuál es el rango de acción ahí? Yo no salgo de mi indignación, no salgo de mi indignación de ver cómo la comunidad internacional y Estados Unidos se ha dejado engañar de la manera que lo ha hecho el régimen venezolano, que ha obtenido importantísimas concesiones a cambio de muy poco. Entonces, esto de que no le permitan participar a María Corina Machado como la candidata opositora elegida en unas multitudinarias elecciones primarias, pues me parece que ya debería ser el golpe de gracia para no volver a creer en este régimen. Pero claro, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que sigan imponiendo sanciones y aún ya quedó demostrado bajo el gobierno de Donald Trump, las sanciones se incrementaron y no pasó absolutamente nada. Lo hemos visto en Cuba, que llevamos décadas de sanciones y no ha pasado nada, la democracia no ha regresado. Vemos cómo el régimen de Ortega y su esposa avanza descaradamente, arremetiendo contra los derechos humanos de cualquier persona, incluso neutral, y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué en el caso de Venezuela debería ser diferente? Dirían, bueno, el petróleo, yo creo que Estados Unidos ya ha demostrado que puede ser autosuficiente y no depender del petróleo de Venezuela, que ya hay un plan en marcha desde hace mucho tiempo para producir energía renovable, que ya está muy cerca de ser autosuficiente, así que no le veo salida, a menos de que haya un gran plan para darles inmunidad a estos gobiernos acusados de crímenes que están buscados en cortes internacionales, que le den algún tipo de inmunidad, algún tipo de garantía para que entreguen el poder. Si no, para mí el panorama es muy, muy, muy negativo. ¿Qué No, podría ser la candidata Machado? Como política, como candidato, hay un nivel de acción, ya no se puede apelar a muchas instancias internacionales, ella ¿no? está apelando, y la Sí, leí ayer, sí. apelando a mayores sanciones, no solamente de Estados Unidos, que ya empezó a apretar las tuercas, sino también de Europa, ¿no? Yo creo que de todos modos, económicamente, se van a ver
en serios problemas. Actualmente un poco la economía se ha reactivado por todos los dólares y las transacciones y toda la ayuda y remesas que mandan los venezolanos de la diáspora, ¿no? Que viven en el exterior, que ya Ujú. son 8 millones, no sé. Entonces, eso ha ayudado a que la economía se reactive. Además, son menos personas a las que hay que ofrecerles servicios. Entonces, y menos personas que tienen posibilidades de votar. Entonces, tiene todas las de ganar. Yo creo que ella está haciendo lo que siempre se ha hecho, y es que arrecien las sanciones, pero el ejemplo de Cuba nos ha demostrado que eso Sí. no ha servido para nada. Usted dijo al comienzo que hubo un engaño de Maduro hacia los Estados Unidos. Sí, porque firmaron un acuerdo en Barbados Claro. y se supone que parte de los compromisos que tenían que asumir si liberaban a Saad y levantaban las sanciones era garantizar la participación de los candidatos opositores, liberar a los presos políticos, bueno, y la candidata de la oposición es María Corina Machado. Ya al poco tiempo determinaron que sigue inhabilitada. Entonces, ¿cómo puede haber una democracia plena Ujú. si estás arremetiendo judicialmente contra cualquier persona que pueda ser, o sea, ser oposición, ¿no? Y Claro. más esta candidata que, según todas las encuestas, arrasaría frente a Maduro. Usted entrevistó a Milei, que ya se enfrentó a sus primeras marchas, ¿no? ¿Cómo ve la posibilidad de que avance ese tema, ¿no? Va a ser fuerte, ¿no? Sí, obviamente tiene que tener mucha muñeca política, creo yo, el presidente Milei. Ya lo vio en las primeras semanas y bueno, ya tuvo que retirar su gran proyecto de ley para adelantar todas estas reformas porque no estaba dispuesto a negociar mucho. Así que yo creo que sobre el camino van los hechos le van a demostrar que tiene que tener una capacidad de maniobra para negociar, para llegar a acuerdos, para poder avanzar en su agenda política. Y ya hemos visto algunas señales que mantiene en su gabinete, ¿no? Figuras del kirchnerismo o figuras muy asociadas con la oposición. Y yo creo que, bueno, eso es algún tipo de concesión que estaría dando, es como lo veo yo Mm. desde aquí para tener algún tipo de maniobra de negociación y avanzar en acuerdos fundamentales. Cuando lo entrevisté, le pregunté exactamente eso, ¿cuál era su plan B? ¿Qué pasa si no le aprueban Claro. este paquete de medidas? Dice, bueno, nosotros tenemos la capacidad de seguir creciendo, lógicamente, y bueno, tiene obviamente la posibilidad de emitir algunos decretos y demás, el poder que le da la presidencia para avanzar en parte de sus reformas. Dice, ya no creceremos al 10% como yo quisiera, creceremos a la mitad, cosa que, bueno, también es un crecimiento importante, si es que lo logra, 5%, ¿no? Sí, porque no sé si hay un paralelo de estos casos, ¿no? Van a llevarlo, quieren llevar a un gradualismo, ¿no? Quieren repetir un poco lo de, bueno, pasó con Macri, que al final no pasó mucho, ¿no? En fin, ¿le ve el temple a Milei como persona ahora que lo ha entrevistado? ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo lo ve como persona, su carácter al presidente? Yo creo que es una persona con un carácter muy fuerte, lo demostró durante la campaña, pero creo que se ha moderado Es ahora moderado. que llegó a la presidencia. Creo que ya entendió que necesitaba convertirse en un verdadero outsider muy agresivo verbalmente para llamar la atención, para generar esta indignación. Y bueno, ahora que llegó a la presidencia, pues representa a todo un país y, por supuesto el discurso cambia. Pero creo que sigue siendo ese gran vocero de esa batalla cultural que se está dando en América Latina, ¿no? Para un poco revertir esa impresión, por decirlo en palabras simples, que el capitalismo es malo, que el dinero es malo, ¿no? Un poco después de este avance de la izquierda por la región. Entonces creo que esta es una voz que representa los intereses pues, de la gente que cree en el libre mercado, que no necesariamente es de extrema derecha y que no necesariamente es de extrema izquierda, que está en el centro, que es de clase media y que quiere vivir, trabajar, producir, pagar sus impuestos y obviamente en la medida de lo posible
que con esos impuestos bien manejados se pueda tener algún tipo de contención social para los más desfavorecidos, pero sin que eso Claro, signifique un abuso, sin que eso signifique una dependencia, una corrupción, un desangre permanente, ¿no? de un país como le ha pasado a la Argentina. claro. ¿Cómo ve el fenómeno Bukele? Bueno, Bukele se ha convertido en una sensación, ¿no? Un Mm, país que era identificado en el mundo por ser uno de los más violentos. La gente asociaba El Salvador con pandillas, con narcotráfico, con crímenes, y en poco tiempo el presidente Bukele ha revertido esto con un apoyo popular, bueno, que lo vimos ahora en la reelección. Yo hubiese preferido que lo hubiera logrado sin arremeter contra los poderes y sin violar la Constitución, ¿no? El presidente llega a la reelección gracias a una interpretación bastante particular de la Corte Suprema sobre la Constitución, que expresamente dice que no puede reelegirse ujú. un presidente que haya estado en funciones 6 meses antes. Eh, Igual el presidente renunció, pero no tengo aquí el texto del artículo, pero la provisión es expresa y después lo ratifica en otro artículo. Así que yo hubiera preferido que hubiese logrado esto manteniendo el balance de poder, ¿no? Y obviamente sin tantos cuestionamientos en términos de abusos a los derechos humanos contra los integrantes de, no de las pandillas, pero de gente inocente, que simplemente porque estaba tatuada, porque estaba, figuraba, ¿no? en los contactos de alguien, la arrestaron y, bueno, fue a parar a la prisión. Tengo entendido que hay informes de muchos muertos. Así que a veces digo, ¿por qué un éxito tiene que implicar, ¿no? tantas Claro, sombras en una política, ¿no? claro. Y hablando de eso, justamente, usted hizo un video muy interesante sobre el caso Fujimori, ¿no? Salió y parecía que volvía a entrar y ya ha pasado una vez antes que lo indultaron y volvió. ¿Qué impresión le da a la distancia? Usted además cubrió Perú bastante, ¿no? En varias elecciones ha estado en toda Latinoamérica, pero en Perú lo conoce bastante bien. ¿Cómo lo ve a la distancia el caso peruano, el caso Fujimori, pero en general el caso peruano? Bueno, el caso peruano me parece que es es un ejemplo en parte también para el resto de América Latina. Yo no creo que haya un país en el mundo que tenga a tantos presidentes respondiendo ante la justicia, más temprano que tarde. Pero ustedes han tenido a varios exmandatarios presos por asuntos de corrupción y creo que eso habla bien en parte de la justicia. Obviamente yo no conozco los detalles internos, Claro, pero ya quisiéramos en otros países donde hay serias denuncias de financiaciones de campaña fraudulentas que la, la justicia tuviera la independencia para someter a la justicia a un exmandatario. A veces da la sensación de inestabilidad, pero a veces también, si uno sí, ve el vaso medio lleno, uno dice, bueno, la claro. justicia mal o bien cojea, pero va lenta, pero avanza, ¿no? En el caso peruano. Em, Así que sé que hay muchos cuestionamientos sobre jueces, sobre Claro. fiscales, ¿no? Filtraciones, en fin, que Está bien los al tanto. jueces también responden a intereses, que han Claro. recibido dinero a favor de unos fallos, en fin, eso sucede en muchos países. Así que yo creo que tenemos las falencias que son comunes a nuestra región, pero mirándolo en el resultado macro, ¿no? Me parece que es un ejemplo también a seguir. O sea, nadie está por encima de la ley, no importa si ha sido el jefe de Estado. Y eso no puede llevar a hablar de Petro, porque está en problemas de su país natal. El caso de Bueno, Petro, tenemos un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está deliberando en torno a la escogencia del nuevo fiscal. En nuestro país, el presidente presenta una terna de 3 candidatos, los somete a la Corte Suprema de Justicia, que son los que tienen que escoger quién es el fiscal. En este caso es la fiscal, porque la terna que presentó el presidente Petro está integrada por 3 mujeres.
Y hasta ahora ha habido dos votaciones en las que ninguna de las tres candidatas ha obtenido los 16 votos necesarios para ganar, digamos, esa elección interna entre la Corte. Y ha habido presiones para que la Corte agilice su decisión. Pero la ley establece que no tiene ningún plazo. Es más, la Corte puede devolver la terna y decirle al presidente, proponga Mm, nuevos candidatos porque entre estos no hay consenso, ¿no? Así que bueno, tuvimos un incidente muy lamentable y es que la Corte Suprema fue sometida en una azonada, en un acoso, ¿no? Donde varios manifestantes no permitían que los magistrados salieran y tuvo que intervenir la policía, después se dispersó, pero esto no había ningún precedente en la historia del país que el pueblo llegara a la corte y obviamente estos son manifestantes que responden a la política de gobierno, a sindicatos y así que creo que si el presidente quería que la corte acelerara su decisión, creo que el resultado que obtuvo es exactamente el contrario. La Corte claro se que va a sí. tomar tiempo y va a decantar sus votaciones hasta que haya alguna de las candidatas que obtenga esos 16 votos que necesita para asumir la fiscalía, que dicho sea de paso, el gobierno está muy interesado en que se escoja algunas de sus candidatas porque la fiscalía tiene que investigar muchos hechos de corrupción, no solamente que atañen a su propia familia, sino a funcionarios del gobierno muy cercanos. Usted ha dicho en Twitter que la amenaza contra la democracia está servida, ¿no? Y sí, porque si uno está pretendiendo que con una sonada, con un acoso, con acciones violentas, o sea, magistrados fueron empujados, los carros, los automóviles donde salían, los golpearon a palo, a piedras, en fin, hay una intención de amedrentar a miembros de un poder independiente del Estado. Eso es una amenaza para la democracia. Ujú. Lo que pasa es que aquí no hubo sangre, ni hubo, ¿me explico?, grandes disturbios, pero hubo un acoso y hubo una azonada que le impidió a la Corte salir de sus instalaciones. Incluso en algún momento pensaron que tenían que ser evacuados en helicóptero. No llegaron Ujú. a ese momento porque, bueno, al final el presidente dio la orden a la policía de dispersarlos y poquito a poquito se fueron dispersando voluntariamente y cuando eran, no sé, miles, al final del día terminaron en cientos. Pero uno de los magistrados tuvo que salir disfrazado, porque algunos tuvieron que salir a pie, porque tenían sus vehículos no en el parqueadero de la corte, así que fue una situación Ujú. muy preocupante, incluso algunos magistrados en las redes sociales, algunos magistrados, fuentes me dicen que ya se están ventilando públicamente las direcciones donde viven. Entonces hay Wow. un acoso directo y eso es una amenaza a la democracia. ¿Y qué le parece el caso de Ecuador, que es crítico, ¿no? Que es una violencia pues, que no se había visto hace años? Sí, yo creo que el tema de Ecuador fue una gran sorpresa para todos, porque pues, excepto, bueno, en aquella época donde hubo cambios de gobiernos, ¿no? Claro. Permanentes, después Ecuador se mostró como un país estable y un país pequeño, en fin, donde las noticias no eran de esta gravedad. Pero bueno, el presidente reaccionó a tiempo con el apoyo de gran parte de la población y eso me parece bastante diciente de la necesidad de tomar este problema del narcotráfico, ¿no? Por las astas y enfrentarlo o sea, con mucha fuerza, ¿no? Con mucha efectividad de la ley. Me imagino que para Claro. eso tiene que haber un proceso, ¿no? De agilizar los procesos judiciales, de construir más cárceles, en fin, de incorporar al sistema más jueces, porque parece que el narcotráfico ha tomado mucha ventaja, ¿no? Y muchos le atribuyen esto al gobierno de Rafael Correa, que Ujú. le ha permitido a muchos ciudadanos entrar al país sin antecedentes, en fin, que le ha dejado un poco las puertas abiertas al narcotráfico para operar. No necesariamente intencionalmente, pero bueno, esto es parte del análisis que se hace. Para ir cerrando la entrevista, usted recordó muy interesante sus 4 entrevistas con Piñera, ¿no? En un tuit muy sentido.
fue, pues, ha sido una tragedia, ha sido una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que Chile, Carlos, Chile es un ejemplo Mm, también que nos debe inspirar a todos. sí. Lamentablemente uno dice, ¿por qué tiene que pasar una tragedia de estas para ver a un país unido, ¿no? A los presidentes de diferentes vertientes políticas unidos, rindiéndole honores a un expresidente. Así que yo creo que eso finalmente era lo que buscaba Piñera una Mm, vez dejó el poder, ¿no? Tener la posibilidad de que todos trabajaran por Chile, independientemente de cómo pensaba cada uno, de cuál era la mejor manera de lograr ese destino al que querían llegar todos. A mí me parece que fue un presidente efectivo, tolerante, que entendió el mensaje de las protestas, ¿no? Que no tenía necesidad de lanzarse a la reelección, fue un multimillonario que había ocupado el cargo más alto, ¿no? Del Estado, con ujú. el reconocimiento, con un buen gobierno la primera vez, al punto que fue reelegido. Y bueno, yo lo he tenido, tuve la oportunidad de entrevistarlo 4 veces y realmente fue un hombre, un demócrata, además un ser humano cálido. Uno pudiese pensar que alguien que ha logrado tanto éxito ¿no? a nivel privado y Ujú. público es una persona con un ego inmenso y no. El presidente Piñera siempre fue una persona muy, eh, no sé, muy tranquila, muy sin prepotencia. Siempre había tiempo para contestar, siempre además Mm, como había sido profesor, sus respuestas eran muy pedagógicas. Así que tengo el mejor recuerdo, tengo realmente mm, un lindo recuerdo, no solamente de la generosidad de su tiempo por las varias entrevistas que me ofreció, sino también por el tiempo que me dedicó en cada una de las entrevistas. Así que, y creo que en más de una me habló de la necesidad de unir al país, ujú. de unir al país. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo mucho daño en América Latina, Carlos, ya para un Sí. poco para cerrar, y eso que la polarización, la ideologización, Ujú. ¿no? Estamos ideologizados y Mm, eso nos impide avanzar cuando el objetivo común no es el partido, es el bienestar de todos, todos compartimos un mismo espacio. Eso creo que por eso no nos hemos integrado, ¿no? Por eso claro. entre nosotros no comerciamos comparado a otros bloques del mundo. Entonces, cada vez esto nos impide avanzar. Ese obstáculo crece y crece y crece porque nos polarizamos mucho más, ¿no? No nos encontramos en el centro, sino en los Claro. extremos. Quizá el funeral fue su último acto político, ¿no? Una forma de unir, ¿no? Sí, sí. Y fueron muy elogiosos todos, así que creo que fue una sentida despedida, ¿no? Por parte de estos representantes de muchos partidos políticos con los que él se enfrentó, de los que también fue Claro. víctima. Bueno, eso también habla de la madurez política de un país. Mm, Lástima que sea a costa de una así es. tragedia que muchos hemos lamentado. Así es. Para cerrar, entrevistó hace poco al presidente Sagasti, ¿no? Sobre el tema de los rehenes. ¿Qué le pareció el expresidente? No, también tuvimos una conversación recordando ese episodio, cómo lo Mm, vivió. Él me contaba que era uno de los que había salido al principio, cómo se habían organizado, y un hombre también muy afable, recordando también las lecciones que había dejado este episodio, que no hay que cantar victoria, ¿no? Antes de tiempo, a la hora de emprender la lucha contra el crimen, contra el terrorismo y que de todos modos digamos, la fórmula no es arrasar, ¿no? Con todo lo que pase, con todo lo que huela a terrorismo, que hay que respetar los derechos humanos y que obviamente hay que mirar, hay que calibrar cuándo es un buen momento para ceder, cuándo es un momento para fortalecer una política de seguridad. Así que fue una charla amena, los invito a que vean, claro. es el último episodio o el más reciente episodio de mi programa ¿Qué pasó con lo que pasó? Y un poco queríamos también hacer una evaluación en retrospectiva, qué Claro. había pasado, ¿no? Después de eso. Y bueno, obviamente ahí está el centro de la política de la lucha contra el terrorismo de Alberto Fujimori y cómo esto demostró que, por supuesto, por lo menos la sorpresa que dio
el grupo guerrillero demostró que obviamente el monstruo tenía todavía muchas cabezas. Claro, va a haber una película, entiendo, sobre ellos, ¿no? En fin, sí, Sí, no claro. sabía, no sabía. Sí, 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 muy interesante. creo que Sería muy Almodóvar. interesante. Finalmente, Maduro ha dicho, va a ganar por las buenas o por las malas. ¿Qué decir ante eso? Gravísimo, gravísimo. Yo sé que si uno hubiese oído eso antes, a lo mejor uno pudiera interpretar que, bueno, es parte de la retórica de campaña, pero en este momento, por las buenas o por las malas, vamos a robarnos la elección. Como igual yo siempre he dicho que Mm, el régimen venezolano ha ganado las elecciones antes porque abusan del poder del Estado ujú, para movilizar, me explico, para regalar, para traer, para acarrear, para poner sus fiscales en las mesas de votación, en fin, un poco el fraude se comienza a hacer claro, antes de la con votación. recursos. Pero esto ya anticipa lo que podemos esperar. Eso va a ser un- una tragicomedia, esa Mm. elección. Muchas gracias, Patricia Guillón, por su tiempo. Hasta la próxima oportunidad. Y esa ha sido la gran periodista Patricia Guillón con ustedes. Amigos de Perú 21, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.